Gracias, Alicia Roldán, que se vino del Lago Puelo, hasta aquí para charlar un poquito de todo, porque bueno, hay temas que realmente nos interesan y mucho. Hola, Alicia, buen día. Bienvenida. Buen día. Gracias por recibirme. Con un mate, mira. Sí. Y con un mate. Bueno, un abrazo a toda la comunidad de la comarca. Un abrazo especial a todos los productores y agricultores de la región. Que bueno, que siempre estamos ahí presentes. Bueno, Alicia no necesita mucha presentación porque la gente de la comarca la conoce, los productores sobre todo la conocen, este trabajo que hace desde hace muchísimos años por las economías sociales. Además, bueno, queríamos preguntarle porque sabemos que hace poquitos días, creo que algo así como 20 días, por lo que nos decía fuera de aire, estuvo participando nuevamente. Ella es delegada en el Mercosur, delegada de las economías familiares. Bueno, volvieron a reunirse y hubo encuentro, hubo propuestas, hubo análisis de cómo está marchando. Contanos, ¿dónde fue el encuentro en esta vez? Bueno, Argentina este año tiene a su cargo la presidencia pro tempore del Mercosur, por lo consiguiente tenía la responsabilidad de convocar no solo a todos los países miembros, sino también a todas las organizaciones sociales de cada uno de los países que participan dentro del Mercosur, en este caso la reunión especializada de la agricultura familiar, la REAF. Bueno, nos reunimos, nos encontramos, tuvimos un espacio de trabajo, las organizaciones de la sociedad civil. Estos encuentros han sido, bueno, el análisis en general ha sido como que hubo una retracción en todos nuestros países, pero eso, bueno, está dado por las condiciones económicas globales que todos sabemos que la humanidad está enfrentando. Después vamos a hablar un poquito en el tema económico. En este caso, bueno, el espacio del Mercosur para las organizaciones de la agricultura familiar de los distintos países nos sirve para intercambiar información e ir avanzando sobre las políticas públicas en cada uno de los países. A nosotros como Argentina, cuando empezamos a participar las organizaciones de la sociedad civil dentro de este espacio, de allí tomamos el Registro Nacional de Agricultura Familiar, que lo estaban llevando adelante otros países como Brasil, Uruguay. Ajá. Lo ingresamos a la Argentina, nos sirvió mucho porque eso es información que le sirve a los gobiernos para administrar los recursos en función de sus proyectos. Hay gobiernos que tienen proyectos más avanzados en cuanto a la cuestión social, y otros gobiernos no, apuntan hacia otros proyectos por ahí un poco más concentrados. En este caso hay una retracción de políticas públicas hacia la agricultura familiar. Convinimos con todas las organizaciones que nos encontramos allí. Tenemos que seguir trabajando fuertemente, y convinimos también las organizaciones de la sociedad civil que lo único que puede por ahí modificar este tipo de situaciones es con la participación. Así que bueno, fortalecer en cada uno. ¿La retracción por qué se da? La retracción tiene que ver con las políticas, entrando un poco más en profundidad, tiene que ver con una situación del mercado, que el mercado establece un tipo de economía por partes. Esas partes se desarman, se cambian, se vuelven a armar, y no estamos teniendo una economía, digamos, de participación. Con las personas. No estamos teniendo una economía participativa. Estamos teniendo una economía sin participación. No estamos teniendo una economía de tipo, llamémoslo, ecológica, si se quiere, donde son importantes todas las partes, hasta inclusive el ecosistema. ¿Se entiende? Estamos teniendo una gran concentración y una gran partición, y dejando afuera recursos que son importantísimos. Los recursos sociales en primera instancia, el recurso humano. En segunda instancia,
una sobreexplotación de los ecosistemas en función a una economía de tipo concentrada. Bueno, es re profundo el tema. Y bueno, lo único que viene a contraponer esas situaciones, ya lo hemos visto en algunas otras situaciones, es esta participación social, si se quiere llamar emprendedor, agricultor, digamos, es quien, digamos, piensa en un mundo mejor, en un trabajo conjunto, colectivo. Por eso la agricultura familiar, bueno, ahora también dentro del ámbito del Mercosur, la FAO hizo una propuesta de declarar los próximos 10 años el decenio de la agricultura familiar como una propuesta global para que todos los gobiernos asuman que en mayor o menor instancia todos los países tienen agricultores familiares, muchas veces en situación de miseria o no, pero los tienen. Y los tienen diseminados en todo el territorio, como lo tenemos en Argentina. Aún, en comunidades como las nuestras. Tal cual. Entonces, lo único que viene a contrarrestar esta situación de hambre a nivel general, la ONU y la FAO declaran este decenio porque dice la única capacidad social de respuesta inmediata a la solución del hambre es la agricultura familiar. Es la economía social, es el trabajo conjunto de todos. ¿Y eso qué implica? Digamos, en la práctica, ¿cuál es la obligación que tiene cada gobierno? En principio, la puja es social, digamos, de decir, los recursos deben ser distribuidos, deben ser replanteados los presupuestos. Nosotros en la práctica lo podemos ver, yo lo puedo ver en mi región. El presupuesto municipal tiene 500 pesos para producción y tiene 7 millones para turismo. Entonces ese desfasaje, ese desbalanceo, lo único que modifica es la presencia social. Y la presencia social significa tener participación de los espacios. Por eso nosotros cuando trabajamos en la Carta Orgánica, uno de los puntos más relevantes que nos llevó mucho tiempo de discusión, me llevó a mí desde lo personal, poner la palabra distribución de la riqueza, que tiene que ver con el manejo de los recursos que son colectivos, que son de todos. O sea, tenemos que vernos dentro del territorio, todos los habitantes, en un territorio que tiene todos los climas, que es absolutamente rico, y desde ese lugar cada uno está en un espacio. Ese espacio tiene que ser un espacio activo de participación, dinámico, para que esa economía sea circulante. Alicia, justamente aprovechando, digamos, tu conocimiento y toda tu trayectoria sobre economía social, quería aprovechar para consultarte un tema más de orden general, pero quizás seguramente nos puedas dar tu visión. Con respecto a esta posibilidad de acuerdo, esta firma de acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea, donde el gobernador de Bertinex se expresó a favor, algunos mandatarios de provincias que tienen una matriz productiva más vinculado a la exportación de productos del agro, bueno, lo vieron como algo muy positivo. ¿Cómo crees que afectaría esto para nuestro país y puntualmente para las economías regionales un eventual acuerdo con la Unión Europea? Bueno, yo les quiero comentar que dentro del ámbito del Mercosur el aspecto de las normativas con la Unión Europea es extremo. O sea, nosotros no le vamos a poder vender una naranja a la Unión Europea. Porque ellos, claro, ellos tienen unas normativas sanitarias extremas, de protección impresionante. Ellos te toman una naranja y tienen la tecnología adecuada desde que la naranja empieza a ser naranja en el árbol hasta que te la vendo. Ellos pueden saber todo de la naranja, qué cantidad de humedad tiene, qué tipo de suelo, en qué tipo de... toda la calidad de la naranja, todo. Y por eso
bueno, o sea, no creo que para Argentina como país no sea fácil acceder a un mercado como la Unión Europea. Eso por un lado. Por otro lado, digamos, dentro de los parámetros que nosotros trabajamos en el Mercosur, que era la agricultura familiar, es muy difícil todos los organismos con que cuenta cada país a nivel bromatológico, que se sienten a charlar en una mesa y puedan estar alineados, puedan coincidir en una normativa general. Nosotros tratamos de trabajar en las cuestiones de agricultura familiar con las distintas bromatologías de los distintos países. ¿Para qué? Para analizar cuáles son tus normativas, qué normativas tiene Uruguay, Paraguay, Brasil, y después cuáles son las normativas que son importantes para Argentina, tratar de coincidir para tener un tránsito de mercaderías de la agricultura familiar y que un agricultor familiar que es país miembro del Mercosur pueda transitar libremente. Bueno, no lo hemos podido lograr. Bien. O sea, no es tan sencillo. Sí. Pensemos que cada país tiene sus propias políticas de trabajo y también tiene sus propias políticas de trabajo con sus agricultores, con sus producciones. Y siempre van a defender sus producciones y sus negocios. Y este es un mundo financiero de negocio y donde el mercado es el regulador de la economía. Y esas son las partes que yo les hablaba cuando empecé la conversación, que se arman y se desarman. Y donde no hay participantes, sino hay negocios. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces... Perfecto. Sería algo más negativo que positivo, digamos, un eventual para... Totalmente. Igual yo, la verdad que estoy en la comarca, estoy re contenta porque en la comarca tenemos un grupo social, humano, que es participativo, inquieto, creativo, y eso, bueno, ha hecho que dentro de toda esta situación de que se nos caigan un montón de cuestiones que teníamos en marcha para afianzar la agricultura familiar, como es el registro de la agricultura y otras cosas, otros derechos que habíamos ido juntando. Sí, permitió claro, contarte de lo que fue la huerta familiar, también tal el cual, apoyo, todos los programas, que se nos caiga la secretaría, sí, que se nos caiga la dirección, que se nos caigan los técnicos, todo. Está... El camino transitado ha hecho que haya cierta conciencia social desde el consumidor y cierta conciencia productiva desde el que produce, en decir, tengo que sostener la producción porque es importante. Entonces, si cada uno sentimos esa importancia y esa responsabilidad en cada pedacito que nos toca, tenemos un componente social de avanzada, importante. ¿Cómo quedó plasmado en la Carta Orgánica del Lago Puelo todo esto que veníamos hablando? Lo fundamental de las economías sociales, de las economías familiares, de la producción. Bueno, nos fuimos con otros temas, pero sí, está bueno también que retomes este concepto que nos estabas mencionando recién. Esta propuesta que existía en el Mercosur para el intercambio entre economías regionales de países que integran justamente el Mercosur. Y que quedó en... Nosotros, retomo el concepto de economía, cómo vemos la economía social, cómo plantea la economía. En un principio dije que la economía a nivel global o a nivel políticas de mercado tiene partes que se desarman y se arman. Esa economía no tiene participantes. La economía ecológica tiene participantes. Eso significa que está la gente dentro. Entonces ustedes me preguntaban, ¿y la agricultura familiar puede exportar, puede hacer, puede pensar como la otra economía? No, la economía social piensa primero en los participantes. ¿Qué significa? Pensar en las personas, en el buen vivir de la gente. A partir de allí, si yo tengo un excedente, lo vendo. Y si tengo un excedente superior
de mi nivel provincial, lo puedo vender a nivel nacional. Y si en lo nacional no encuentro, lo puedo poner dentro del Mercosur. Eso significa que era un trabajo que veníamos manejando dentro de la reunión especializada para la agricultura familiar, el tema de que los agricultores, porque hay cooperativas, hay asociaciones, hay gente que se junta en determinados espacios para producir lo que el lugar tiene como fortaleza. Nosotros acá tenemos fruta fina, tenemos dulce, estamos teniendo una cerveza muy buena. En algún momento todo eso nos empieza a superar, o sea, el consumo local estamos trascendiendo. Entonces habíamos pensado en que los agricultores familiares, las economías regionales, los productores tuvieran un pasaporte del Mercosur, un pasaporte de comercialización. Por eso se estaban juntando todos nuestros equipos sanitarios, tuvieron un par de reuniones nada más, con lo cual no se logró completar, digamos. También había una propuesta de un seminario de todas las entidades bromatológicas de los países miembros para hacer un protocolo sanitario del Mercosur. Entonces eso habilitaría a las economías regionales para este intercambio. ¿Por qué? Porque es absolutamente riquísimo si se da. Porque nosotros tenemos nuestras particularidades como Argentina, como así lo tiene Brasil. Brasil muere por una manzana nuestra, por harina. Venezuela muere por harina, Brasil también, porque ellos no tienen el trigo que tenemos nosotros. Por suerte, en nuestra región, la Patagonia, como política de trabajo, los agricultores asumimos volver a sembrar trigo. Lo estamos haciendo, estamos teniendo trigo, estamos pensando en otras cuestiones también para consumo nuestro, como la avena, pero bueno, son cosas que tenemos entre manos y que nos falta todavía desarrollar. Pero bueno, tenemos los agricultores una gran responsabilidad, que es la de alimentar a nuestra población a kilómetro cero, o sea, trabajar con la cercanía en principio y en estos momentos de crisis. Así que la economía que manejamos nosotros es esa, donde con participantes, donde con la gente adentro. Y la presión de la gente hace que los presupuestos de los municipios se modifiquen, que nos integren, que haya distribución de la riqueza. Eso solo lo hace la gente. Así que esa es una propuesta. Bueno, después, dentro de la Carta Orgánica, como constituyente, me tocó trabajar, y una de las cosas fundamentales que propuse fue la distribución de la riqueza. Eso tiene que ver de dónde vivimos. Vivimos en Argentina, un país rico. Después vivimos acá en la comarca muchos, y vivimos así distribuidos en toda la Argentina, y tiene que haber distribución porque el suelo es de todo. Esto es un colectivo. Entonces, viéndolo desde ese lugar, no puede ser que la economía pase por un solo sector. Así que, bueno, pusimos el término ese, y como otra herramienta la participación ciudadana, y como una propuesta de refundación del Lago Puelo y del rol del Estado del Lago Puelo, que va a tener que ver con esa participación, que nosotros con nuestra participación pedimos leyes, pedimos un Estado presente, pero que realmente terminemos de formular todos los espacios de participación, que tiene que ver con las juntas vecinales, que hace muchos años que están propuestas, que no están organizadas, que no están armadas, que no cuentan con presupuesto. Sí. Entonces entregarle al vecino la responsabilidad también con esa participación del diseño de las políticas públicas. ¿Qué se entiende? Que tenemos que sentarnos con los representantes de las juntas vecinales que van a tener presupuesto asignado para ver la prioridad de las obras que quieran en cada sector. Eso lo vamos a ir trabajando juntamente. También tenemos otro problema,
que los perros, que hay 20 mordeduras por mes, que bueno, trabajémoslo juntos. O sea, la problemática de cada barrio plasmada en... Bien. Trabajémoslo juntos. Entonces yo les quería leer el preámbulo de la Carta Orgánica del Lago Puelo, que en definitiva es lo que abraza lo que está pensado como políticas públicas para los próximos años. No quiere decir que la Carta Orgánica esté perfecta. Es una Carta Orgánica de inicio. Tiene todo para hacerse, para construirse. ¿Por qué no es una cosa fija, estanca? No es fija ni estanca porque nosotros como comunidad no somos estancos. A veces los proyectos nos estancan, pero con la participación activa, esta Carta Orgánica puede ir modificándose de acuerdo a las necesidades, a los deseos de la población y por qué no a las utopías y a los sueños también, ¿no? Así que paso a leerles. Bueno, un ratito más tenemos. Vamos. Preámbulo de la Carta Municipal de Lago Puelo. Nosotros, representantes del pueblo de Lago Puelo, fundado en el territorio pluricultural andino-patagónico, reunidos en convención municipal por voluntad y elección de la comunidad, interpretando su identidad y anhelos con el objeto de promover el bienestar general, garantizar la convivencia democrática, organizar los poderes públicos municipales sobre la base de su autonomía política, administrativa, económica e institucional, avanzar la vigencia de los derechos humanos, el respeto al Estado de Derecho y el establecimiento de la equidad y la justicia social, asegurar la prestación de los servicios esenciales y el desarrollo social y humano, preservar el ambiente, facilitar la participación popular en la acción de gobierno, resguardar y enriquecer el patrimonio cultural, científico y artístico, propiciar las actividades productivas sobre la fuerza dignificante del trabajo y reafirmar los beneficios de la libertad para todas las personas que deseen habitar en el municipio y compartir con solidaridad el esfuerzo del pueblo puelense. Ordenamos, decretamos y establecemos esta Carta Orgánica para el municipio de Lago Puelo. Que está en vigencia, recordamos. Ya se encuentra en vigencia, tiene tiempos, pero bueno, hemos tenido algunas cuestiones con un artículo en especial de la Carta Orgánica. Que falta la resolución del Superior Tribunal que todavía no se ha expedido. Que lo hará en sus tiempos. Que lo hará en sus tiempos y bueno, ya se enterarán todos los vecinos. Bueno, no tenemos mucho así de cortito y después seguimos hablando en otro momento, sí. Pero hay una marcha que ha sido convocada y que, bueno, querés mencionar. Sí, yo quería, en este encuentro del Mercosur, hemos estado con las mujeres de Brasil y me han entregado un librito sobre la Marcha de las Margaridas 2019, que se va a realizar en Brasilia el 13 y 14 de agosto de este año. Las Margaridas van por un Brasil con soberanía popular, democracia, justicia, igualdad y libre de violencia. Bien, ¿esto va a ser? Esto va a ser el 13 y 14 de agosto del 2019. Ahora, en poquitos días. Después de las PASO. Después de las PASO. Bueno, y de eso estaremos hablando más adelante, porque Alicia es candidata a viceintendente por uno de los espacios que se presenta. Así que estaremos hablando en unos días más de los proyectos que hay para Lago Puelo, si te parece. Tal cual. Bueno, gracias por haber venido. Hasta aquí. Bueno, un abrazo a todos. Alicia Roldán dialogaba con nosotros en la mañana de hoy.